Acababa de salir de mi ecografía, feliz de decirle a mi esposo que tendremos un niño. Pero al llegar al ascensor, escuché su voz y casi me desmayo al oírle hacer planes con mi propia hermana embarazada. El papel de la ecografía se sentía a la vez frágil y monumental entre mis dedos. El gel frío sobre mi vientre ya era un recuerdo lejano, reemplazado por un calor que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis pies, un calor que no tenía nada que ver con la temperatura del consultorio. 5 meses. Habían transcurrido 5 meses desde que la pequeña y tenaz semilla de esperanza que Gael y yo habíamos plantado con tanta desesperación, había decidido, por fin, aferrarse a la vida. Y hoy, esa esperanza tenía una forma, un latido audible, un futuro tangible. Felicidades, Leonor, la voz del doctor Carter era amable, profesional, pero hoy parecía teñida de un genuino alivio, el de un cómplice que finalmente ve el éxito de una larga batalla. Es un niño. Un campeón sano y fuerte que se está desarrollando a la perfección, justo como debe ser. Un niño. La palabra resonó en la silenciosa sala de examen, rebotando en las paredes blancas y estériles hasta anidar en lo más profundo de mi alma. Un hijo. Mi hijo. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora, tan visceral, que me costaba respirar. Eran las lágrimas por los 3 años de calendarios obsesivamente marcados, de inyecciones de hormonas que me dejaban hinchada y con el ánimo a flor de piel, de las 2 pruebas de embarazo positivas que se habían desvanecido en un silencio desgarrador y en la frase hueca de «lo sentimos mucho». Durante ese tiempo, vi cómo la luz en los ojos de Gael se atenuaba un poco con cada decepción, cómo nuestra intimidad se volvía mecánica, una misión en lugar de una celebración. Pero me decía a mí misma que un hijo lo arreglaría todo. Un hijo sería el pegamento que volvería a unir nuestras piezas. Gracias, doctor. De verdad, gracias, mi voz fue apenas un susurro ahogado, cargado de todo el peso de esos años de espera. Recogí mis cosas con un cuidado reverencial, guardando las preciosas imágenes en blanco y negro de mi pequeño campeón en mi bolso como si fueran los planos de una nueva vida. Al salir del consultorio, el sol de la Ciudad de México me recibió con una calidez deslumbrante, una que parecía celebrar conmigo. Todo se sentía diferente, como si el mundo hubiera sido repintado con colores más vivos. El zumbido caótico del tráfico en Insurgentes, el aroma de los tacos de canasta de un vendedor ambulante, el bullicio de la gente, todo formaba parte de una sinfonía perfecta, y mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, era su director. Mientras conducía hacia el hospital donde Gael me esperaba, mis pensamientos, inevitablemente, volaron hacia mi hermana, Celia. 4 años mayor que yo, Celia siempre había sido el sol incandescente alrededor del cual giraba nuestra familia. Era carismática, ruidosa, deslumbrante y, a menudo, cruel en su brillantez. Yo, en cambio, era la luna, silenciosa, observadora, y solo visible cuando el sol no estaba presente. Nuestros padres, Ignacio y Jacinta, la adoraban con una devoción ciega. Cada logro de Celia, por pequeño que fuera, era motivo de una fiesta, los míos, de una palmadita distraída en la espalda y un «muy bien, mija, sigue así». Recuerdo mis 15 años. Había pasado meses diseñando mi propio vestido, un sueño de organza y pequeños detalles bordados a mano. Me sentía, por una vez, la protagonista. Pero Celia, con 19 años, decidió hacer su gran entrada a mitad de la fiesta, con un vestido rojo escandaloso y un anuncio dramático de que se mudaría a su propio apartamento. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Mis padres, en lugar de reconducirme al centro de atención, pasaron el resto de la noche presumiendo la independencia y madurez de su hija mayor. Esa noche, aprendí que mi luz siempre sería secundaria. Fundé mi propia agencia de branding, Origen, desde cero. Era mi orgullo, mi creación. Tenía clientes importantes, un equipo talentoso, y había ganado un par de premios de diseño que mis padres guardaban en un cajón. Para ellos, mi éxito tangible era solo esos dibujitos que haces en la computadora. En cambio, Celia, que había intentado y fracasado estrepitosamente en expandir el negocio familiar, el aclamado restaurante artesanal, el legado, seguía siendo la visionaria, la heredera natural, a pesar de sus evidentes fallos.
Cuando le conté a Celia de mi embarazo, su reacción fue extraña. Hubo una pausa de un segundo, casi imperceptible, antes de que soltara un grito de alegría por teléfono. No lo puedo creer, hermanita, qué felicidad. Pero en ese breve silencio, sentí un escalofrío, una disonancia que decidí ignorar. 2 meses después, ella anunció su propio embarazo. ¿No es increíble?, dijo durante la cena dominical, radiante, tocándose un vientre apenas incipiente. Nuestros hijos crecerán juntos, serán como hermanos. Todos celebraron el milagro doble. Gael me abrazó, susurrando que era el destino. Y yo, en mi desesperado anhelo por una familia unida, por finalmente compartir algo con mi hermana en igualdad de condiciones, me tragué mis dudas y le creí. Llegué al hospital y estacioné el auto. Mi corazón latía con una emoción infantil, pura. Le había enviado un mensaje a Gael: tengo las noticias, y una foto de nuestro campeón. Te veo en el vestíbulo. Su respuesta fue inmediata: no puedo esperar, mi reina. Aquí te veo. Crucé las puertas automáticas y el olor a antiséptico y enfermedad me golpeó, pero hoy no me importó. El vestíbulo estaba lleno del caos organizado típico de un hospital, familias esperando con rostros preocupados, médicos caminando a toda prisa, el murmullo constante de conversaciones superpuestas. Busqué la figura alta y familiar de Gael, su cabello oscuro y su sonrisa fácil que siempre lograba calmar mis nervios. Pero no estaba donde solía esperar, junto a la ventana. Revisé mi teléfono. Quizás había ido por un café o al baño. Mientras marcaba su número, escuché una risa que conocía demasiado bien. Provenía de un pasillo lateral, uno más oscuro y menos transitado que llevaba a los ascensores de servicio. Era la risa de mi esposo. Y luego, una voz femenina respondió, una voz que era una extensión de la mía, pero más aguda, más demandante, teñida de una familiaridad que me revolvió el estómago. La voz de Celia. Me detuve en seco, el teléfono a medio camino de mi oreja. ¿Qué hacía Celia aquí? Dijo que tenía una junta importante al otro lado de la ciudad. Un mal presentimiento, frío y viscoso, comenzó a trepar por mi espina dorsal como una enredadera venenosa. Me pegué a la pared, oculta por una gran maceta con una palmera de aspecto triste, y me obligué a escuchar, diciéndome a mí misma que era una coincidencia, que estaba siendo paranoica, que mi felicidad me estaba haciendo ver fantasmas donde no lo sabía. La voz de Celia era un siseo impaciente, cargado de una urgencia que me erizó la piel. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar, Gael? No podemos esperar para siempre. Leonor no es tonta, por más que le guste hacerse la inocente. Gael soltó una risa baja, una risa que no era la que yo conocía. Esta era condescendiente, cruel, la risa de un hombre compartiendo un secreto sucio. Tranquila, mi reina. Conozco a Leonor mejor que nadie. Está tan absolutamente obsesionada con este embarazo que no ve más allá de su propia nariz. Cree que este bebé es un milagro que va a arreglarlo todo, que seremos la familia perfecta de un cuento de hadas. Es el momento ideal para actuar, mientras está en su nube de felicidad. Mi respiración se atoró en mi garganta. El aire se sentía espeso, imposible de inhalar. ¿Actuar? ¿De qué estaban hablando? ¿Y qué pasa con eso? La voz de Celia bajó, volviéndose más conspiradora. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Y si se aferra, si se niega a irse? Hubo una pausa. Podía imaginar a Gael encogiéndose de hombros, ese gesto tan suyo que solía parecerme encantador y despreocupado, y que ahora se sentía siniestro. Escúchame, Celia. Seamos prácticos. Con su historial de abortos espontáneos, el estrés de un divorcio sorpresa, el shock de saber lo nuestro, es muy probable que lo pierda. Cada palabra era un golpe físico, preciso y brutal, asestado directamente en mi vientre. Sentí un espasmo de dolor, un miedo primitivo por la vida que crecía dentro de mí. Sería una tragedia, por supuesto, continuó Gael, su tono desprovisto de cualquier emoción real, como si estuviera discutiendo una estrategia de negocios. Pero, siendo honestos, nos dejaría el camino completamente libre.
sin ataduras, sin pensiones alimenticias complicadas, sin un niño que nos una a ella para siempre. Sería, más limpio. Más limpio. La muerte de mi hijo sería, más limpia, para él. ¿Y el dinero, Gael?, insistió Celia, su voz revelando el verdadero núcleo de su preocupación. Dijiste que te encargarías del dinero. Mi padre no me va a soltar un peso después del desastre de la sucursal de Polanco. Y lo haré, te lo prometo. En cuanto le pida el divorcio, la convenceré de vender la casa de sus padres. Es una casa vieja, llena de fantasmas. Le diré que es por un nuevo comienzo para el bebé, que necesitamos un lugar más moderno y seguro. Se tragará el cuento, siempre lo hace. Con la venta de esa casa, tendremos más que suficiente para el enganche de nuestro departamento en Polanco, para pagar todos tus gastos médicos de lujo y para empezar de cero. Nuestra verdadera familia, la que tú y yo estamos formando con nuestro hijo, se merece lo mejor. Nuestra verdadera familia. Nuestro hijo. Las imágenes de la ecografía se deslizaron de mis dedos entumecidos. Cayeron al suelo de mármol con un susurro suave, casi inaudible, pero para mí fue el sonido de un mundo entero haciéndose añicos. La carita borrosa de mi bebé, mi campeón, yacía boca abajo sobre el suelo frío y sucio del hospital, abandonada, como yo. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada, abrazando mis rodillas contra mi pecho, tratando de contener el temblor que sacudía todo mi cuerpo. Cada pieza del rompecabezas encajó con una claridad nauseabunda. Las juntas hasta tarde, de Gael. Su repentina falta de interés en remodelar la casa que yo tanto amaba. El brillo competitivo y casi febril en los ojos de Celia cuando anunció su propio embarazo. No era una coincidencia. Era un plan. Una conspiración urdida a mis espaldas, no solo para robarme a mi esposo, sino para despojarme de mi hogar, de mi seguridad y, lo más monstruoso de todo, para desear activamente la muerte de mi hijo nonato. Ellos no solo me estaban traicionando. Estaban apostando por mi desgracia. Estaban construyendo su felicidad sobre las ruinas de la mía y la tumba potencial de mi bebé. Mi propia hermana. No sé cuánto tiempo permanecí allí, acurrucada en el suelo, invisible para el mundo que pasaba. El dolor inicial, agudo y cegador como una migraña, comenzó a retroceder. Y en su lugar, algo nuevo y aterrador comenzó a crecer desde las profundidades de mi ser. Era una calma helada. Una lucidez cortante como el filo de un bisturí. Las lágrimas se secaron antes de tener la oportunidad de caer. El temblor cesó. Me levanté, mis movimientos lentos, deliberados, como los de un autómata. Recogí las fotos de mi hijo del suelo, alisando con cuidado el papel arrugado. Las miré de nuevo. Esa pequeña forma de vida, tan inocente, tan vulnerable, ya tenía enemigos en el mundo. Enemigos que deberían haber sido su familia. En ese pasillo de hospital, la Leonor que siempre había buscado la aprobación de sus padres, la que perdonaba las humillaciones de su hermana para mantener una paz frágil, la que creía en la bondad inherente de la gente que amaba, murió. Y en su lugar, nació otra persona. Una estratega. La fundadora de Origen. Una mujer que sabía que las marcas más fuertes se construyen sobre una verdad inquebrantable, y que las marcas débiles, las basadas en mentiras, están destinadas a colapsar. Caminé hacia el baño de mujeres. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, pero no había lágrimas en ellos. Había fuego. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Era una arquitecta a punto de diseñar la demolición más espectacular que Gael y Celia jamás imaginarían. Salí del baño 10 minutos después, transformada. Mi rostro estaba fresco, mis ojos brillaban con una emoción que cualquiera confundiría con la alegría de una futura madre. Encontré a Gael en el vestíbulo principal, exactamente donde había dicho que estaría, revisando su teléfono con una falsa expresión de impaciencia. Mi amor. Exclamé, mi voz sonando ligera y feliz, un logro de actuación digno de un premio. Él levantó la vista, su rostro se iluminó con una sonrisa ensayada. Reina. Estaba a punto de ir a buscarte.
¿Cómo fue todo? ¿Está todo bien? Se acercó y me envolvió en un abrazo que se sintió como el abrazo de una serpiente. Me obligué a no retroceder, a no tensarme. En cambio, lo abracé con más fuerza, apoyando mi cabeza en su pecho, inhalando el olor a traición y a colonia cara. Más que bien, Gael. Es perfecto, me separé, mostrándole las fotos con manos que, milagrosamente, no temblaban. Prepárate para conocer a tu hijo. Vamos a tener un niño. Observé su rostro con la precisión de un halcón. Vi el torbellino de emociones que luchaba por controlar, el destello de pánico en sus ojos, la punzada de culpa que contrajo su mandíbula por una fracción de segundo, y luego, la máscara de felicidad abrumadora que se asentó en su lugar. Un niño. Leonor, es increíble. Me levantó en brazos, haciéndome girar en medio del vestíbulo. Me reí, un sonido hueco que solo yo podía reconocer como falso. Siempre quise un campeón. La ironía era tan espesa que casi me ahoga. Él quería un campeón, pero no el mío. Esa noche, me llevó a nuestro restaurante favorito, el lugar donde me había pedido matrimonio. Cada rincón de ese lugar estaba impregnado de recuerdos que ahora se sentían profanados, como una casa abandonada llena de fantasmas. Mientras él pedía un vino caro para celebrar, yo lo observaba, analizando cada uno de sus movimientos. No era mi esposo. Era mi oponente. Y el tablero de juego era mi vida. He estado pensando, Leonor, dijo, después del brindis, su voz llena de una falsa seriedad. Ahora que viene el bebé, creo que deberíamos considerar mudarnos. Esta casa tuya, es vieja. Tiene muchas escaleras. Necesitamos algo más moderno, más seguro, de un solo piso. Era la primera jugada. La primera ficha que movía en su plan para despojarme de mi hogar, el hogar que mis padres me habían dejado, el único lugar en el mundo que sentía verdaderamente mío. Sonreí, una sonrisa dulce y comprensiva. Tienes razón, mi amor. He pensado lo mismo. Lo que sea mejor para nuestro hijo. Su alivio fue palpable, casi cómico. Creyó que había ganado. No tenía idea de que yo ya estaba 3 jugadas por delante. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, un sonido que antes me arrullaba y ahora me parecía el gruñido de un animal, yo no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala de estar, con mi laptop sobre el regazo. El dolor seguía ahí, un nudo frío y pesado en el estómago, pero estaba contenido por un propósito de acero. Ya no se trataba de llorar a un matrimonio muerto. Se trataba de librar una guerra. Mi primer correo fue a mi tío Ramiro. A las 2 de la madrugada. El asunto era simple, necesito tu ayuda. Es sobre Celia y Gael. La respuesta llegó a los 5 minutos, como si hubiera estado esperándola. ¿Qué hizo ahora esa víbora? Llámame. Le conté todo, mi voz monótona, desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe. El silencio al otro lado de la línea era pesado, cargado de una furia contenida. Ramiro era el hermano menor de mi padre, el genio culinario que había creado todas las recetas que hicieron famoso a El Legado. Él era el corazón del restaurante, mi padre, Ignacio, siempre fue el cerebro de negocios y la cara pública. Mi tío siempre me había visto, siempre había sabido de la crueldad sutil de Celia y de la ceguera deliberada de mis padres. Esa malnacida, siseó finalmente, su voz temblando de rabia. Y Gael no es más que un cobarde sin escrúpulos. Escúchame bien, mija. No vas a llorar. Vas a pelear. Y yo voy a ayudarte. Mañana a primera hora, te veré con la mejor abogada que el dinero puede pagar. Su nombre es Silvana Campos. La llaman, el tiburón. Le encanta la sangre. Colgué el teléfono sintiendo la primera punzada de poder real en mucho tiempo. No estaba sola. La reunión con Silvana Campos al día siguiente fue una revelación. Su oficina no era ostentosa, pero emanaba poder. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con un traje sastre impecable y una mirada que parecía atravesar el alma.
Le presenté mi historia, no como una víctima llorosa, sino como una clienta presentando un caso de negocios. Le mostré mi plan inicial, un divorcio rápido, quedarme con la casa, una pensión generosa. Silvana escuchó pacientemente, sin tomar una sola nota, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba. Cuando terminé, me miró fijamente durante un largo momento. ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Una curita para una herida de bala? ¿Qué más puedo pedir? Pregunté, genuinamente confundida. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señora Leonor, su esposo y su hermana no solo cometieron adulterio. Conspiraron para causarle un daño emocional tan severo que podría haber resultado en la pérdida de su embarazo. Desearon la muerte de su hijo para su propio beneficio financiero. Y planean robarle su patrimonio. Esto no es un divorcio. Esto es una guerra. Y en la guerra, uno no pide. Uno toma. Mi tío Ramiro, sentado a mi lado, asintió solemnemente. Ella tiene razón, Leonor. Quieren destruir tu futuro. Nosotros debemos desmantelar su presente. ¿Y cómo hacemos eso? Mi voz era firme, la pregunta no era de duda, sino de estrategia. Silvana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz depredadora. Su familia tiene un imperio, ¿no es así? Un restaurante famoso, una marca, una reputación. Las reputaciones, como los matrimonios, son cosas muy frágiles. Se necesita toda una vida para construirlas, y a veces, solo un buen estratega para demolerlas. Usted es una experta en marcas, ¿no es así? Una idea, audaz, aterradora y absolutamente brillante, comenzó a tomar forma en mi mente. Miré a mi tío, cuyos ojos reflejaban la misma comprensión feroz, y luego a Silvana. Y por primera vez desde que escuché esa conversación en el hospital, sonreí. Una sonrisa genuina, afilada como un cuchillo. Sí, dije. Lo soy. Y creo que la marca, el legado, necesita urgentemente una reevaluación. Las siguientes 6 semanas se convirtieron en una partida de ajedrez jugada en las sombras. De día, era Leonor, la esposa embarazada y cariñosa, un papel que interpreté con una dedicación digna de un Oscar. Compraba ropa de bebé con Gael, discutíamos nombres con una falsa ternura, e incluso asistía a las clases de preparación para el parto con él. Soportaba el contacto de sus manos sobre mi vientre mientras practicábamos técnicas de respiración, y cada vez que lo hacía, imaginaba que eran las manos de un extraño. Era un ejercicio de autocontrol monumental. Cada gesto de afecto era una mentira calculada, cada sonrisa una pieza de camuflaje que ocultaba la maquinaria de guerra que operaba en mi interior. De noche, me convertía en la fundadora de Origen. Mi sala de estar, antes un santuario de paz, se transformó en un cuarto de guerra. Mi laptop era mi arma, y mi mente, el campo de batalla. Con la información privilegiada que mi tío Ramiro me proporcionaba, la inconsistencia de un proveedor de mariscos, la alta rotación de personal en la cocina debido al pésimo trato de Celia, la arrogancia de mi padre al ignorar las quejas de los clientes habituales, comencé mi campaña. No fue un ataque frontal. Eso habría sido burdo, predecible, y fácilmente rastreable hasta una esposa despechada. Fue una guerra de guerrillas, una erosión lenta, metódica y anónima de la marca que mi familia tanto adoraba. Mi primera táctica fue digital. Creé media docena de perfiles anónimos en todos los principales sitios de reseñas de restaurantes, Yelp, TripAdvisor, Google Maps. No publiqué críticas falsas, eso sería ilegal y poco ético. Mi estrategia era más sutil, me convertí en una amplificadora de la verdad. Pasaba horas buscando reseñas negativas legítimas, a menudo enterradas bajo páginas de elogios anticuados. Si un cliente se quejaba de que el servicio era lento, yo comentaba en su reseña con uno de mis perfiles, a mí me pasó lo mismo la semana pasada. Esperamos 40 minutos por una simple ensalada. Parece que la atención al cliente ya no es su prioridad. Qué lástima, solía ser mi lugar favorito. Si alguien mencionaba que los precios habían subido pero la calidad no, yo añadía, totalmente de acuerdo.
Pagué una fortuna por un filete que estaba recocido. Se siente como si estuvieran viviendo de su fama pasada. Luego, pasé a la siguiente fase. Utilicé mis habilidades en SEO, optimización de motores de búsqueda, para asegurar que estas reseñas negativas, pero honestas, subieran a la cima de los resultados de búsqueda. Creé un pequeño blog anónimo llamado Sabores de mi ciudad, donde escribía sobre diferentes restaurantes, y dediqué un artículo a El legado, titulado Cuando un gigante tropieza, ¿ha perdido el legado su magia? El artículo era equilibrado, casi melancólico, lo que lo hacía más creíble. Hablaba de la gloriosa historia del restaurante, pero señalaba con precisión quirúrgica sus fallas actuales. Gracias a mi experiencia, en una semana, ese artículo se posicionó en la primera página de búsqueda de Google para el nombre del restaurante. La pieza maestra fue con un influyente bloguero de comida, Marco, el crítico, Salinas, conocido por su integridad y su paladar implacable. Anónimamente, le envié un correo electrónico desde una cuenta encriptada. Estimado señor Salinas, he sido cliente de El Legado por 20 años. Mis padres celebraron su aniversario allí. Me duele en el alma decir que la magia se ha ido. El pescado no estaba fresco la semana pasada, y el famoso mole de don Ramiro parecía diluido, aguado. Quizás valdría la pena una visita no anunciada para ver si solo fue una mala noche, o si algo ha cambiado fundamentalmente en la cocina que tanto amamos. Marco mordió el anzuelo. Su reseña, publicada 2 semanas después en su popular columna del periódico, fue devastadora. No masacró el lugar, lo cual habría sido sospechoso. Simplemente expresó su profunda y dolorosa decepción. Elogió los platos clásicos que sabía eran de la autoría de mi tío, pero señaló que los nuevos, creados por Celia en su intento de ser innovadora, eran una confusa y pretenciosa catástrofe. Concluyó con una frase lapidaria que se volvió viral en las redes sociales: El legado corre el riesgo de convertirse en un museo culinario, un lugar que visitamos para recordar lo que alguna vez fue, no lo que es. Mientras tanto, Silvana Campos trabajaba en el frente legal. Contrató a un investigador privado que documentó cada encuentro entre Gael y Celia. Las fotos eran irrefutables, ellos entrando a un hotel boutique en La Condesa, besándose apasionadamente en el auto de Gael, Celia saliendo de una joyería de lujo con una bolsa de una compra que Gael había pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Cada recibo, cada imagen, era una munición más en mi arsenal. En casa, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre, Ignacio, despotricaba durante las cenas dominicales sobre la envidia de la competencia y esos millennials malagradecidos que no saben nada de verdadera cocina. Celia, cuya arrogancia le impedía ver su propia incompetencia, culpaba a los cocineros, al personal, a la economía, a todo menos a sí misma. «Es una campaña de desprestigio», gritó un domingo, con los ojos llorosos por la frustración. «Alguien está tratando de destruirnos». Yo, sentada en la mesa, acariciando mi vientre cada vez más prominente, ofrecí mi opinión con voz suave y preocupada. «Quizás deberíamos escucharlos. A veces, la crítica más dura es la más útil. Tal vez es una oportunidad para mejorar, para reconectar con lo que hizo grande a El Legado, en primer lugar». Mi padre me miró con un desdén que ya no me dolía, solo me enfurecía. «¿Y tú qué sabes de dirigir un negocio real, Leonor? Sigue con tus dibujitos y tus colores. Nosotros, los adultos, nos encargamos de esto». Gael, sentado a mi lado, me tomó la mano bajo la mesa, un gesto de falsa solidaridad que casi me hace vomitar. La presión estaba funcionando. Vi cómo Gael se volvía más irritable, cómo Celia cometía más errores en el restaurante por el estrés, gritándole a un mesero frente a los clientes. Su mundo perfecto estaba empezando a resquebrajarse, y ellos ni siquiera sabían quién sostenía el martillo. La gota que derramó el vaso fue cuando uno de sus principales inversionistas, un viejo amigo de la familia, llamó a mi padre para expresar su profunda preocupación por la dirección del negocio y la alarmante caída en las reservaciones. El pánico se instaló en sus rostros por primera vez. Fue entonces cuando Celia, en un acto de desesperación narcisista, tuvo la idea que sellaría su destino. «Ya sé», anunció,
con un brillo febril en los ojos, vamos a hacer una fiesta, una gala para celebrar el 40º aniversario del restaurante. Invitaremos a toda la prensa, a todos nuestros socios, a la élite de la ciudad. Les demostraremos que el legado está más fuerte que nunca. Mi padre y mi madre aplaudieron la idea, viéndola como un golpe de genialidad. Gael la apoyó con entusiasmo, probablemente imaginando una noche de gloria antes de ejecutar su plan de escape. Yo sonreí internamente. El escenario estaba listo. La trampa estaba cebada. Y ellos mismos iban a caminar directamente hacia ella, vestidos con sus mejores ropas. La noche del 40º aniversario de El Legado llegó con una ostentación que rayaba en la desesperación. El restaurante, normalmente un espacio de elegancia sobria y encanto rústico, estaba sobrecargado de arreglos florales gigantes y luces doradas que proyectaban sombras nerviosas en las paredes. Una orquesta de cámara tocaba en una esquina, su música clásica, que pretendía ser sofisticada, era ahogada por las conversaciones forzadas y las risas estridentes de los invitados. La élite de la ciudad estaba allí, sí, pero no para celebrar. Podía sentirlo en el aire. Estaban allí por el morbo, como los curiosos que se detienen a observar un accidente de tráfico, para ver si los rumores de la caída del imperio eran ciertos. Mi familia, ajena o deliberadamente ignorante de la verdadera razón de la tensión, se movía entre los invitados como la realeza de un reino en decadencia. Mi padre, Ignacio, con su traje a la medida y su sonrisa de vendedor de autos usados, estrechaba manos y prometía un futuro brillante que él mismo ya no creía. Mi madre, Jacinta, envuelta en un vestido demasiado juvenil y joyas demasiado llamativas, se aseguraba de que todos supieran lo inmensamente orgullosa que estaba de su hija mayor, Celia. Y Celia. Celia era la estrella de su propia tragedia. Con un vestido rojo carmesí que se ceñía a su embarazo como una segunda piel, se pavoneaba por el salón, aceptando felicitaciones, actuando como la salvadora del negocio familiar. Su risa era demasiado alta, sus gestos demasiado amplios. Estaba actuando, y lo hacía mal. Gael rara vez se apartaba de su lado, desempeñando el papel del cuñado devoto, el socio leal. Verlos juntos, tan públicos en su traición, ya no me causaba dolor. Me causaba una náusea fría, una urgencia por acelerar el final de aquella farsa. Yo elegí un vestido simple pero elegante, de un azul profundo como el océano nocturno, que contrastaba deliberadamente con el rojo escandaloso de Celia. Mi embarazo de casi 7 meses era evidente, una presencia silenciosa pero innegable, un recordatorio viviente del hijo que habían deseado muerto. Me moví con calma por el salón, sonriendo, aceptando las miradas de lástima de algunos invitados que, evidentemente, sospechaban la infidelidad de Gael pero no conocían ni la mitad de la monstruosa historia. Cada, pobrecita, y embarazada, que escuchaba a mis espaldas era como combustible para el fuego que ardía en mi interior. Tuve una breve y tensa conversación con Celia junto a la barra de bebidas. «¿Te ves cansada, hermanita?», dijo, examinándome de arriba abajo con una falsa preocupación. «Deberías estar en casa descansando, no en estas fiestas ruidosas». «Estoy exactamente donde necesito estar», respondí, mi voz suave pero firme, sosteniendo su mirada. «Además, no me perdería por nada del mundo la celebración de tu gran éxito». Su sonrisa vaciló por un instante. Mi tío Ramiro se mantuvo a mi lado la mayor parte de la noche, su presencia era un ancla de calma en medio del torbellino. No hablaba mucho, pero su mano ocasionalmente apretaba mi hombro, un gesto que lo decía todo. «¿Estás lista, mija?», me susurró, mientras mi padre, copa de champán en mano, se acercaba al pequeño escenario montado para los discursos. «Nací lista, tío», respondí, mi voz firme como una roca. Ignacio tomó el micrófono. Su discurso fue una obra maestra de autoengaño y negación. Habló de tradición, de trabajo duro, de los valores familiares que eran el ingrediente secreto de su éxito. Agradeció a su brillante hija y heredera, Celia, por su visión innovadora y liderazgo audaz en tiempos difíciles. Agradeció a su maravilloso yerno, Gael, por su apoyo incondicional y lealtad a la familia. A mí me mencionó de pasada, como una nota a pie de página, un accesorio decorativo,
y a mi pequeña Leonor, que siempre nos apoya desde su propio mundo creativo, y que pronto nos dará otro nieto. La humillación fue tan pública, tan deliberada, que sentí una oleada de gratitud hacia él. Estaba haciendo mi trabajo mucho más fácil. Y ahora, concluyó mi padre, levantando su copa, antes de ceder la palabra a la mujer de la noche, mi hija Celia, me gustaría que mi hija menor, Leonor, subiera a decir unas palabras sobre lo que la familia y el legado significan para ella. Un aplauso para Leonor. Hubo un aplauso cortés. Gael y Celia intercambiaron una mirada de suficiencia, una pequeña sonrisa cómplice. Esperaban que yo, la tímida y complaciente Leonor, dijera algo dulce y conmovedor, que reforzara su farsa ante todos. Esperaban que cumpliera mi papel de siempre. Subí al escenario, mis pasos seguros y tranquilos. Tomé el micrófono y miré a la multitud. Mis ojos se encontraron con los de mi padre, mi madre, mi hermana, mi esposo. Los 4 arquitectos de mi dolor, sonriéndome desde la primera fila, esperando mi sumisión. Gracias, papá, comencé, mi voz clara y resonante, llenando cada rincón del salón. Hablas de legado y tradición, y eso me hizo pensar mucho estas últimas semanas. Un legado no es solo lo que construimos, sino también lo que estamos dispuestos a proteger. En honor a esos 40 años de historia, y aún más importante, en honor a los nuevos comienzos y a la verdad, he preparado un pequeño vídeo. Es un homenaje a los valores que realmente definen a esta familia. Le hice una seña al técnico de sonido, un joven que mi agencia había contratado específicamente para el evento. Las luces del salón se atenuaron. La gran pantalla detrás del escenario, que hasta ahora mostraba el logotipo dorado y anticuado de El Legado, cobró vida. El juicio final había comenzado. El vídeo comenzó de manera inocente, una táctica deliberada para adormecer a la audiencia antes del golpe. Fotografías nostálgicas de mi infancia y la de Celia, con una suave música de piano de fondo. Vi a mi madre sonreír, conmovida, susurrándole algo a mi padre. Él asintió con aprobación, hinchado de orgullo. La audiencia se relajó, esperando un emotivo viaje por el carril de la memoria. Pero entonces, la música se detuvo abruptamente, cortada con un chirrido digital. La pantalla se volvió negra por un segundo, y luego apareció un título en letras blancas, austeras y modernas, la tipografía de mi propia agencia, capítulo y, la lealtad. La siguiente imagen era un vídeo nítido de la cámara de seguridad de un hotel boutique en La Condesa. La fecha y la hora eran claramente visibles en la esquina inferior. Mostraba a Gael y Celia entrando al vestíbulo, riendo, tomados de la mano. Gael le entregó a ella la llave de la habitación con un gesto íntimo. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Vi a mi madre fruncir el ceño, confundida, como si no pudiera procesar lo que veía. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. La pantalla cambió. Capítulo 2. La honestidad. Una sucesión de capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp llenó la pantalla, ampliados para una lectura fácil. Gael a Celia, tuve que mentirle a Leonor otra vez. Le dije que tenía una cena con un cliente. Ojalá estuviera contigo, mi reina. Estoy harto de fingir. Celia a Gael, paciencia, mi amor. Un poco más. Pronto no habrá más mentiras. Solo nosotros y nuestro bebé. La familia que siempre debimos ser. Gael a Celia, ¿viste la cara que puso cuando le dije que su idea para la nueva campaña era mala? A veces no la soportó. Es tan frágil. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Las caras de los invitados se volvieron hacia mi familia, que ahora estaba pálida, congelada en sus asientos. Pude ver a un socio importante de mi padre sacudir la cabeza con incredulidad. Capítulo 3. El amor familiar. La pantalla se volvió negra de nuevo. Y entonces, la voz de Gael llenó el silencio del salón, amplificada por los altavoces, limpia y cristalina. Era el audio de la conversación del hospital, mejorado profesionalmente. Con su historial, el estrés del divorcio podría provocar que pierda al bebé. Sería una tragedia, claro, pero nos dejaría el camino libre.
Las palabras flotaban en el aire, desnudas, monstruosas. La transcripción apareció en la pantalla, letra por letra, para que nadie pudiera dudar de lo que estaba escuchando. El silencio en el restaurante era ahora tan absoluto, tan pesado, que se podía oír el tintineo del hielo en los vasos. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos fijos en Celia con una mezcla de horror y traición. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos, su rostro una máscara de cera. El vídeo terminó, dejando el logotipo de mi agencia, Origen, brillando sutilmente en la esquina de la pantalla negra. Las luces del salón se encendieron lentamente, revelando la carnicería emocional. Celia estaba de pie, temblando, su rostro una máscara de furia y pánico. Gael estaba hundido en su silla, incapaz de levantar la mirada del mantel. «Es una mentira», gritó Celia, su voz aguda y rota, desesperada. «Está todo editado, Leonor siempre ha estado celosa de mí, siempre, quiere destruir a esta familia porque no soporta mi felicidad». Pero nadie la escuchaba. El daño estaba hecho. La verdad había sido expuesta de la manera más brutal y pública posible. Y entonces, cuando todos pensaban que el clímax había llegado, cuando el caos y los susurros comenzaban a llenar el vacío, ejecuté el verdadero golpe maestro. «Tienes razón en una cosa, hermana», dije, mi voz tranquila y firme en el micrófono, cortando el ruido. «Esta familia, tal como la conocemos, está a punto de ser destruida. Pero no por mí, sino por las consecuencias». En ese momento, las puertas principales del restaurante se abrieron. Mi tío Ramiro entró, pero no venía solo. A su lado caminaba un hombre de cabello plateado y traje impecable, cuya presencia irradiaba un poder silencioso. Era el señor Armando de la Fuente, el legendario CEO del grupo hotelero Fontana, el conglomerado de lujo más grande del país, y uno de los hombres más respetados y temidos en el mundo de los negocios de México. Subieron al escenario conmigo. El tío Ramiro tomó un segundo micrófono. Su voz, normalmente cálida, era ahora fría como el acero. «Durante semanas», dijo, dirigiéndose no a la familia, sino a los socios e invitados, «hemos visto cómo la reputación de El Legado era manchada por una gestión negligente y arrogante. Lo que acaban de presenciar esta noche es la prueba final de una podredumbre moral que ha infectado el núcleo de este negocio. Por ello, y para proteger el verdadero legado de mi difunta hermana, su abuela, mi cuñado y yo hemos tomado una decisión». Mi padre se levantó de un salto, su rostro rojo de furia. «¿Qué decisión? Tú no puedes decidir nada sin mí. Yo soy el director». «Oh, si puedo, Ignacio», replicó mi tío con una calma letal. «Especialmente cuando el Consejo de Administración, que incluye a nuestros principales inversionistas, ha votado unánimemente a mi favor esta misma tarde, en una junta de emergencia. Ante la crisis de reputación y la evidente incapacidad de la actual dirección, hemos aprobado la venta de la participación mayoritaria de El Legado al Grupo Fontana, con efecto inmediato». Un grito ahogado salió de la garganta de mi madre. Celia se quedó paralizada. El señor de la Fuente se acercó al micrófono. Su voz era tranquila, pero cada palabra era un martillazo en el ataúd de mi antigua familia. «Buenas noches. El Grupo Fontana se enorgullece de adquirir una marca con tanta historia. Nuestro primer paso será un relanzamiento total para restaurar su prestigio y llevarla al siglo XXI. Será una tarea monumental, que requerirá una visión fresca y una estrategia de marca impecable». Hizo una pausa, recorriendo el salón con la mirada, y luego sus ojos se posaron en mí con un asentimiento respetuoso. «Y la agencia que hemos seleccionado para liderar esta transformación global, la única agencia que nos demostró tener la audacia, la creatividad y la visión para este desafío, es la agencia Origen, fundada y dirigida por la señora Leonor». El jaque mate. No solo les había quitado su reputación. No solo les había quitado su negocio. Les había obligado a vendérselo a un extraño, y ahora, yo, la hija invisible, la de los dibujitos, era la única que tenía el poder de decidir el futuro de su amado legado. El colapso fue instantáneo y total. Fue como ver un edificio implosionar en cámara lenta, un derrumbe silencioso y devastador. Mi madre,
Jacinta, se desmayó, su cuerpo desplomándose en la silla con un suspiro ahogado. Mi padre, Ignacio, se quedó de pie, con la boca abierta, los brazos colgando a los lados, un hombre repentinamente viejo y frágil, el rey de un reino que acababa de desvanecerse en el aire. Gael intentó escabullirse entre la multitud que ahora los observaba con una mezcla de lástima y desprecio, pero fue interceptado en la puerta por dos hombres de traje que, con una calma aterradora, le entregaron los papeles de la demanda de divorcio y la orden de embargo preventivo de bienes. Su rostro se volvió del color de la cera. Celia fue la única que reaccionó con violencia. La conmoción en su rostro se transformó en una furia pura y desquiciada. Intentó correr hacia el escenario, gritando mi nombre, una sarta de insultos y maldiciones, pero fue detenida por el personal de seguridad del evento. Su rostro, contraído por el odio, sus ojos prometiendo una venganza que ya no tenía el poder de cumplir, fue la última imagen que vi de ella esa noche. Yo bajé del escenario, escoltada por mi tío y el señor de la fuente, sin mirar atrás. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Sentí un vacío inmenso, el tipo de vacío que queda después de una amputación necesaria para salvar una vida. Había cortado el tumor de raíz, pero sabía que la herida, la cicatriz de lo que alguna vez fue mi familia, permanecería para siempre. Un año después. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la sala de juntas del Grupo Fontana, iluminando los planos de la nueva imagen de la cadena de restaurantes, el legado Bahí Fontana. El logotipo era elegante, moderno, una fusión de tradición y vanguardia. Era mi creación, la materialización de mi venganza y mi renacimiento. El crecimiento del 35% en las reservaciones del trimestre pasado y las 3 nuevas aperturas en Monterrey y Guadalajara hablan por sí mismos, Leonor, dijo el señor de la fuente, sonriendo desde el otro extremo de la larga mesa de cristal. Su estrategia no solo salvó la marca, la ha hecho más fuerte y relevante que nunca. Asentí, aceptando el cumplido con una calma profesional que me había costado meses forjar. A mis pies, en una carriola de diseño, mi hijo de 6 meses, Ramiro Jr., dormitaba plácidamente, ajeno a las complejidades del mundo empresarial. Se había convertido en una presencia habitual en mis reuniones. Mi equipo lo adoraba y mis clientes respetaban a una mujer que podía dirigir un imperio mientras acunaba a su heredero. Mi vida era irreconocible. Había comprado un apartamento luminoso en la colonia Roma, un espacio lleno de arte y libros, lejos de los fantasmas de mi pasado. Mi agencia, Origen, se había disparado a la estratosfera gracias al éxito con El Legado, atrayendo clientes nacionales e internacionales. Era una madre. Una CEO. Una mujer completa, construida por mí misma desde las cenizas de una traición. El destino de los demás era una nota a pie de página en mi nueva historia. Gael, arruinado y deshonrado, trabajaba en un puesto de ventas de bajo nivel en una empresa de telecomunicaciones, luchando para pagar la pensión alimenticia que la implacable Silvana Campos le había impuesto, una cifra que aseguraba que mi hijo no carecería de nada. Celia había tenido a su hijo, pero su relación con Gael, construida sobre la mentira y la destrucción, se había desintegrado en un torbellino de recriminaciones y amargura. Se había mudado a Querétaro con sus padres, tratando de escapar del escándalo que la seguía como una sombra. Mis padres, esa era la herida más profunda. Se negaron a venderme su parte restante y simbólica del restaurante, prefiriendo quedarse como socios minoritarios y silenciosos, un recordatorio constante de su humillación. No me hablaban. Para ellos, yo era la traidora, la que había destruido a la familia. Nunca reconocieron su papel, su favoritismo ciego, en la creación del monstruo que era Celia. Esa noche, después de acostar a mi hijo en su cuna, me senté en mi balcón, contemplando el mar de luces de la ciudad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí. Era de mi madre. Su primer contacto en un año. El mensaje era corto, cada palabra una gota de veneno. Tu hermana está luchando. Su hijo está enfermo. Tú, sobrino. Espero que estés contenta. Has destruido a esta familia por tu egoísmo. Leí las palabras una y otra vez. Durante un instante, sentí la vieja punzada de culpa,
el condicionamiento de toda una vida de ser la que debía ceder, la que debía perdonar, la que debía mantener la paz a cualquier costo. Luego, mi mirada se desvió hacia la habitación donde dormía mi hijo, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo pacífico y seguro. Él estaba a salvo. Su futuro estaba protegido. Tenía una madre que lo defendería contra el mundo entero si fuera necesario, incluso si ese mundo incluía a su propia sangre. Borré el mensaje sin responder. Me serví una copa de vino y brindé por el silencio. Brindé por la paz que había comprado a un precio tan alto. Me llaman la villana. La hija cruel. La hermana sin corazón. Pero mientras observaba la ciudad extenderse bajo mis pies, un reino de posibilidades que ahora me pertenecía, tuve que preguntarme, no con culpa, sino con una fría y tranquila certeza. Al proteger su futuro de aquellos que deseaban su fin, ¿no me convertí exactamente en la heroína que él necesitaba?